Llegas al puerto con todo planeado, maletas hechas, vacaciones soñadas, y en cuestión de segundos alguien te dice una frase que nadie quiere oír: no puede embarcar. No importa que tengas el barco delante, que hayas pagado miles de euros o que lleves meses esperando este viaje. Cada año, y especialmente en los últimos tiempos, miles de pasajeros se quedan en tierra sin derecho a reembolso, convencidos de que hicieron todo bien. El problema es que las normas han cambiado, se han vuelto más estrictas y, en muchos casos, poco claras. Hoy vamos a repasar por qué cada vez más cruceristas son rechazados en el embarque y cómo evitar errores que parecen pequeños, pero que pueden arruinarte el viaje antes incluso de empezar. Llegar tarde al horario final de embarque. Este es el error más simple, más evitable y, aún así, uno de los más frecuentes. Mucha gente cree que mientras llegue antes de que el barco zarpe, todo irá bien. Y ahí está la trampa. La hora de salida del crucero no es la hora límite para embarcar. Las navieras establecen un cierre de embarque obligatorio, normalmente entre 1 y 2 horas antes de la salida, por exigencias de inmigración, aduanas y seguridad portuaria. Una vez cerrada la pasarela, no hay excepciones. Da igual que tu vuelo se haya retrasado, que el tráfico haya sido horrible o que el taxi se haya perdido. El barco no espera y la naviera no asume ninguna responsabilidad. Hay pasajeros que llegan al puerto solo 30 minutos tarde y ven cómo el barco se aleja sin ellos, perdiendo el viaje completo. Conocer y respetar la hora límite real de embarque es absolutamente clave, y aún así, sigue siendo uno de los errores más caros que comete la gente. No tener la documentación correcta. Si hay una causa número 1 a nivel mundial para que nieguen el embarque, es esta. Pasajeros convencidos de que llevan los papeles correctos, descubren en el puerto que no lo son. Certificados de nacimiento que no sirven, documentos equivocados, identificaciones que no coinciden o reglas que han cambiado desde el último crucero. El problema es que las navieras son muy claras en algo: toda la responsabilidad recae en el pasajero. Incluso si alguien llamó a atención al cliente y recibió una respuesta incorrecta, eso no cambia nada. Si no cumples los requisitos exactos del itinerario, no embarcas. Muchos viajeros asumen que porque un tipo de documento funcionó en un crucero anterior, servirá en el siguiente, sin tener en cuenta países visitados, duración del viaje o cambios legales. La falta de la documentación adecuada no solo te deja en tierra, sino que además suele implicar la pérdida total del dinero pagado. Pasaporte válido, pero no aceptado. Aquí es donde más gente se sorprende. Tienes pasaporte, está en vigor y aún así te niegan el embarque. ¿Por qué? Porque válido no siempre significa válido para viajar. La mayoría de cruceros exigen que el pasaporte tenga al menos 6 meses de validez después de finalizar el viaje. Algunos países requieren páginas en blanco suficientes para sellos o visados. En Europa existe además una norma poco conocida. El pasaporte no puede tener más de 10 años desde su fecha de emisión, aunque la fecha de caducidad sea posterior. Esto ha dejado a muchos pasajeros fuera por confiarse en prórrogas o renovaciones automáticas. El resultado es devastador. Llegas con un pasaporte que creías correcto y descubres en el mostrador que no cumple las reglas del itinerario. Y, una vez más, no hay reembolso ni excepciones. El nombre de la reserva no coincide exactamente. Este motivo parece menor, pero es uno de los más implacables. El nombre que figura en tu reserva debe coincidir exactamente con el que aparece en tu documento oficial. Exactamente significa letra por letra, sin abreviaturas, sin apodos y sin asumir que se entiende. Los problemas surgen sobre todo tras matrimonios, divorcios o cambios legales de nombre, cuando el pasajero no lleva la documentación oficial que explique esa diferencia. También ocurre mucho al viajar con hijos que no comparten apellido o con menores que no son hijos propios. En estos casos, las navieras exigen documentos originales o copias notarizadas que acrediten la relación o la autorización del tutor legal. Sin esos papeles, no embarcas. No importa que el personal vea claramente que sois familia o que el error parezca insignificante. Para la naviera, cualquier discrepancia en el nombre es un riesgo legal y migratorio que no están dispuestos a asumir. Falta de visados o autorizaciones electrónicas.
Este es uno de los errores más caros, porque mucha gente ni siquiera sabe que lo está cometiendo. Los requisitos de visado no dependen solo del país desde el que sales, sino de todos los países que visita el crucero, aunque solo sea por unas horas. Cruceros que terminan en Canadá, rutas por Europa o itinerarios que combinan varios países pueden exigir visados o autorizaciones electrónicas específicas. El problema es que muchos pasajeros creen que, como ya tienen permiso para el país de salida, todo lo demás está cubierto. No es así. Hay casos de familias completas rechazadas en el embarque por no tener una autorización para un país que aparece al final del viaje. Y lo más frustrante es que estos rechazos suelen llegar sin previo aviso, directamente en el puerto, cuando ya no hay margen para solucionarlo. No tener el seguro de viaje obligatorio. Aunque en muchos destinos el seguro es solo una recomendación, en otros es un requisito contractual. Y cuando es obligatorio, no basta con cualquier póliza. Algunas navieras exigen coberturas mínimas muy concretas, como asistencia médica elevada, repatriación y cobertura para todo el itinerario. Además, el seguro debe cubrir la duración completa del viaje y todos los países visitados. Hay pasajeros que llegan al puerto con un seguro básico o incompleto y descubren allí mismo que no cumple los requisitos. En esos casos, la naviera puede negar el embarque sin discusión. Lo más peligroso es asumir que nadie lo comprueba, porque bueno, cada vez más líneas están revisando activamente este punto durante el check-in. Embarazo fuera de los límites permitidos. Las políticas sobre embarazo son estrictas y no dejan margen a la interpretación. La mayoría de las navieras no permiten embarcar a pasajeras que hayan superado o vayan a superar durante el viaje las 24 semanas de gestación. Incluso por debajo de ese límite, pueden exigir certificados médicos muy específicos, con fechas exactas y declaraciones claras de aptitud para viajar. Muchas pasajeras se confían, pensando que si se encuentran bien, no habrá problema, pero el personal de embarque está entrenado para detectar embarazos visibles y verificar la documentación. Cuando se supera el límite permitido, el rechazo es inmediato y sin excepciones, independientemente de lo avanzado que esté el proceso de embarque o del coste del viaje. Edad mínima no permitida para bebés. Este es uno de los motivos más desconocidos y, por eso mismo, uno de los que más sorpresas desagradables provoca. Muchas personas creen que si un bebé está sano y tiene pasaporte, puede viajar sin problema. Pero en los cruceros no funciona así. La mayoría de las navieras no permiten embarcar a bebés menores de 6 meses, y ese límite aumenta a 12 meses en cruceros largos, transatlánticos o con varios días consecutivos en el mar. La razón es médica y logística. Si ocurre una emergencia, el barco puede estar demasiado lejos de un puerto con atención adecuada. El problema es que esta norma suele aparecer en letra pequeña, y muchos padres no la descubren hasta el mismo día del embarque. Cuando ocurre, no hay negociación posible. Da igual que el bebé esté a pocos días de cumplir la edad mínima o que el viaje sea corto. Si no cumple el requisito exacto, la familia entera puede quedarse en tierra. Llevar objetos prohibidos o sustancias legales. Aquí entramos en una zona especialmente delicada. Cada naviera tiene su propia lista de objetos prohibidos y no siempre coincide con lo que es legal en tu país. Alcohol, drones, planchas, cuchillos, armas decorativas o incluso ciertos medicamentos y sustancias como el CBD pueden causar problemas serios. El error más común es pensar que, si algo es legal donde vives o lo has comprado en una tienda normal, no habrá inconveniente. Pero, en los cruceros, eso no es cierto. Cuando un objeto prohibido aparece durante el control de seguridad, el resultado puede ir desde la confiscación hasta la negación total del embarque, especialmente si se trata de drogas recreativas o artículos considerados peligrosos. En algunos casos, el pasajero no solo pierde el viaje, sino que queda vetado para futuras salidas. Negarse a controles o registros de seguridad. Es poco habitual, pero cuando ocurre, el desenlace es inmediato. El embarque implica aceptar controles de seguridad, tanto personales como de equipaje. Algunos pasajeros, por desconfianza, enfado o malentendidos, se niegan a que revisen sus maletas o a pasar ciertos controles.
Desde el punto de vista de la naviera, esto es inaceptable. No están obligados a embarcar a nadie que no coopere plenamente con los procedimientos de seguridad. Incluso una discusión subida de tono puede interpretarse como una negativa. En esos casos, el pasajero queda automáticamente excluido del viaje. No hay reembolso ni segundas oportunidades, porque la seguridad del barco está por encima de cualquier argumento personal. Llegar borracho o con actitud conflictiva. El embarque no es solo una verificación de documentos, también es una evaluación de comportamiento. Si el personal considera que un pasajero está visiblemente ebrio, alterado o agresivo, puede negar el acceso al barco en ese mismo momento. Y esto está ocurriendo cada vez más. Algunas navieras han endurecido sus políticas y lo indican claramente. Se reservan el derecho de no permitir el embarque a personas bajo una fuerte influencia del alcohol. El problema es que muchos viajeros empiezan las vacaciones demasiado pronto, bebiendo antes incluso de subir al barco. Lo que para ellos es parte de la diversión, para la naviera es un riesgo que no están dispuestos a asumir. Enfermedades, fiebre o síntomas sospechosos. Aunque ya no se habla tanto de ello, la salud sigue siendo un motivo real de rechazo en el embarque. Si un pasajero presenta fiebre, síntomas evidentes, o declara haber dado positivo recientemente en una enfermedad contagiosa, la naviera puede someterlo a una evaluación médica o directamente negar el embarque. Las políticas varían según la compañía, pero la decisión final suele tomarse en el puerto y es inapelable. Muchos pasajeros se confían, pensando que nadie lo comprobará, pero los controles siguen existiendo y se aplican cuando hay sospechas claras. En esos casos, la prioridad es proteger al resto de pasajeros y a la tripulación, aunque eso signifique dejar a alguien en tierra. Hoy más que nunca, embarcar en un crucero no es automático ni garantizado. No basta con llegar al puerto y tener el barco delante. Un pequeño error, una suposición incorrecta o un detalle pasado por alto puede costarte el viaje completo y miles de euros perdidos. Las normas se han vuelto más estrictas, los controles más serios y la tolerancia al error prácticamente ha desaparecido. La buena noticia es que casi todos estos problemas se pueden evitar con información y preparación. Conocer las reglas, revisarlo todo con antelación y no dar nada por hecho es la diferencia entre subir al barco o ver cómo se aleja sin ti. Porque en los cruceros, el viaje no empieza cuando zarpas, empieza mucho antes, y ahí es donde la mayoría se equivoca.